Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué Me he tal? venido ya del pasado. Sí, Estoy ya, aquí. Por poco no llego. Cagüey. ya has vuelto del apagón. Sí, 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 sí. Además que nos ha recordado. Volvimos ayer al siglo XVIII. Porque me decían, no, hemos vuelto a los 80. No, en los 80 había tele. Ayer se fue la luz a las 12 de la mañana y vino a las 2:30 del día siguiente. Así que claro. estuvimos cenando con velitas. Anda, qué romántico. Sí, ya te digo, un sándwich de jamón, porque no podíamos cocinar, así que vamos a tener que hacer un kit de supervivencia con un hornillo y linternas y cosas de esas, porque telita. Eso, hay algo así que sea a gas, ¿no? Para cocinar a gas. Claro, claro. Bueno, deciros que como nos veis desde todo el mundo, que claro, lo que ocurrió ayer es que desde las 12:30 de la mañana, 12:33 concretamente, pues se fue la luz y el internet de España, Portugal, parte de Francia y parte de Alemania. Con lo que, claro, en tu caso, David, estuviste todo el día sin luz hasta la Todo el día, madrugada. todo el día. En mi caso vino la luz a las 4 de la tarde, pero no había internet en casa. Luego hubo algo de datos en los móviles, que yo haciendo un poco de cabriolas me di internet desde el móvil al ordenador para intentar hacer alguna reacción solo, que son Sí, sí, las que... las que habéis visto que se están publicando. Pero claro, pero es que las grabé, pero es que después no tenía, digamos, fuerza suficiente, porque el internet del móvil iba tan mal que no tenía fuerza suficiente como para que se pudieran publicar. Así que al día siguiente las editamos y las fuimos sacando adelante las cosas Bueno, que ocurren. Es decir, de hecho, hay un compañero del podcast de Asier que Ujú. todavía no tiene internet. De la guarida del Cid, ¿no? Miguel Ángel está escribiendo porque iban a grabar hoy de la serie de Daredevil. Si os gusta Daredevil, echarle un, Ujú. un oído que se le ocurran que no veas. Y está diciendo que no tiene internet, que no Bueno, puede grabar. por ahí en comentarios también creo que había, no sé si en comentarios de nuestro canal o lo he leído por ahí, que había un chaval que era de Cuba y decía que cuando se va la luz ahí son 3 días. Eh, Así que Pues tela, ¿no? tela. De Eh, hecho, a nosotros nos vamos a tener que comprar una radio con pilas también, porque estábamos incomunicados totalmente. bueno, yo solamente me puedo enterar yendo en el coche, en la radio del coche. Mira, eso no lo pensé yo, ¿ves? Porque venía escuchando la Sociedad Alcohólica, Anda que tú venía también. todo emocionado. Madre mía. Me pilló el apagón en la Plaza España, en el centro de Madrid, en el juzgado. Y de plaza salimos a las 2:30 por ahí. Pues llegué a mi casa a las 5:20. Madre mía. Em, David, que nos desviamos, Sí. dirá, en este caso, quien patrocina la reacción, pues es nuestro amigo Jorge, que Jorge dirá, oye, que esta es mi reacción, aquí que se os va Que no os enrolléis. que se os va el tiempo, que se os va el tiempo. Bueno, también teníamos que un poquito explicar lo que había sucedido. Claro, seguramente la gente se habría extrañado. Bueno, ¿y por qué sale Ángel solo haciendo una reacción? Era un poquito porque saliera esto adelante, ¿no? Lo que pasa que fue imposible al final publicarlo y tuvimos que hacer una cosa de emergencia. Y bueno, pues las que visteis, las reacciones que visteis, pues son reacciones que estuvieron en su momento de miembros que las liberamos para que tuvierais contenido y no os quedarais sin ver nada. Así que nada, vamos con Love Bites, con el EP2. Y bueno, es una canción que se llama Someone's Dream. Em, Así que nos comenta lo siguiente, dice, esta canción es hermosa, motivadora
y de hecho es la canción que usaron para el anuncio del concierto que van a hacer en el Budokan. Así que bueno, es toda una declaración de intenciones. Así que nada, Love Bites, David, hay ganas, ¿no? Pues claro, siempre hay ganas de los bytes. Lo malo es que no vamos a poder, ¿no?, mirar las virtudes de las chicas. Bueno, pero Musicales, ¿eh? No me entendáis mal que sois muy mal pensados. no, no pasa nada. Que bueno, yo lo que digo es lo que siempre, es decir, terminaremos viéndolo en algún concierto, lo que sea, Sí, así que no, seguro, preparaos. seguro. También escuchar así una canción tiene su magia, David, porque nosotros en su momento, ¿qué hacíamos? Cuando metíamos una cassette, una cinta de cassette, ¿verdad? O un vinilo, era sentarte y escuchar Sí. y disfrutar de la música y poner tus cinco sentidos en escucharlo De hecho, yo hay veces que ahora, como estamos liados con el canal, pues menos, pero yo muchas veces cuando María se iba a dormir, me iba al salón, me ponía los cascos a oscuras y escuchar. y te pones la música. Qué gozada. Ujú. Fíjate que vamos a comentar un poquito así de lo que trata la canción, ¿vale? No vamos a leer la letra, pero sí de lo que trata. Bueno, ahora después ahondamos más cuando hagamos alguna pausa, pero va a tratar temas como el anhelo, la nostalgia, el poder de la imaginación y los sueños, la introspección y la reflexión. Después ya hablamos un poquito más. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Love Bites. Bueno, es ya desde el principio da la sensación de que es como una obertura, es decir, como un comienzo, ¿no? Es decir, esta canción es de apertura de concierto prácticamente, ¿no? Sí, sí. Eh, de mucha caña. Payo de calentamiento para ellas. Bueno, es que realmente hay muchas canciones que pueden ser perfectamente canciones para entrar en un concierto porque es que ellas tienen muchas canciones digamos, con un carácter épico, ¿verdad? Y esta puede ser una de ellas perfectamente. Ha habido un momento en el que he notado ahí un resonar tanto de las guitarras, haciendo guitarras gemelas ahí como un rollo sweep picking. Y- Lo de las guitarras gemelas con las Emanems, yo es que cada día alucino más. Es que ya han hecho, hasta haciendo el sweep picking, me imagino que será lo que el que hacen parecía el, un violín. ¿sabes? Cuando Sí, hacen sí, el sonido ¿eh? arriba y abajo, eso es. Y que lo hagan a la vez, que luego lo estamos escuchando en estudio. Imagino que luego en directo Pero lo hemos visto lo hacer hacen muchas veces en casi, sí, directo. sí, no, no, pero que lo hacen mejor. Claro. Es que la capacidad de estas chicas es que es sobrehumana. El tema de... No es que lo hagan mejor, a ver, es que lo hacen... em, transmiten más porque en los conciertos tiene ese plus de conexión con la gente, ¿vale? Y es como que tiene más alma, ¿vale? La música es...
siempre en disco es más frío, ¿vale? Por lo menos para mí. Y claro, el sentirlo, por eso la gente va a los conciertos, es decir, porque si Sí, no claro, diría, bueno, obviamente. para lo que escucho en el disco, ¿qué más me da escucharlo aquí Ya. que escucharlo aquí allá? Y claro, pero es que tener a los músicos delante, ver cómo tocan, ver cómo interactúan con la gente, porque se mueven mucho. Por ejemplo, Midori hace mucha conexión con la gente, Asami está todo el tiempo animando, Family con Fami una sonrisa sonrisa, contagiosa. eh, Después, Miyako es esa sobriedad electrizante la de la concentración. concentración pura, decir, me estoy tomando tan en serio mi música, ¿vale? Porque quiero ofrecerla para vosotros perfecta, ¿vale? Es que, mira, eso que acabas de comentar, se lo escuché a Angus hace poco en una entrevista. Y dice, yo no soy ni el mejor guitarrista ni nada, pero la gente que va a mis conciertos necesita que yo dé el 200% en darle un buen espectáculo. Claro. Y doy Y fe, es lo que hace. Y y doy tiene fe, 70 años. y doy fe, doy fe. Yo he ido a conciertos de AC/DC y, y es espectacular, tío. Cuando yo qué sé, por ejemplo, la canción, ¿no? TNT, y sonaban dos cañonazos, ¿sabes? Y estabas tú con los pelos de punta, ¿vale? Es impresionante. Y ver a Angus con esa edad moverse de esa manera y darlo todo, que acaba el pobre chorreando en sudor, Chorreando, sí, sí, sí. ¿vale? Es que, de verdad, que flipas, flipas. Y no tienes otra cosa que venerarlo. De decir, es que eso es el espíritu de la música, del rock, y claro, que los músicos se queden, por ejemplo, yo he visto a ver, he visto a ver, he ido a ver, por ejemplo, a Aristocrats, no sé si te suena, Sí, que sí. son tres virtuosos cada uno de su instrumento, guitarra, bajo, batería, pero no se mueven. Tal y como cayeron en el escenario, ahí se quedan, ¿vale? Ya. Inexpresivos. Y a mí eso me transmitía muy poco. Y mira que Sí, Guthrie vamos, Govan, que ves algún vídeo de los, ¿cómo se llaman? Los que tocan con el cello, que son dos, además. ah, sí, 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 sí. No me acuerdo ahora cómo se llaman, pero Pero sí, vamos, que ¿qué han me hecho dices? alguna versión Se mueve muchísimo, sí, sí, de sí. AC/DC, sí, sí, están ahí dándole. Pues dices, si es Claro, que se lo están pasando alucinante y te transmiten esas vibraciones. eso es, Claro, si estás ahí como un palo, pues, sí, tocarás muy bien, claro, pero que, que, que te gusta mucho porque tocan muy bien, pero falta eso, sí, pero ¿vale? es que si no hace nada, pues dices, Sin prefiero embargo, escuchar, me ahorro el dinero y escucho el correcto, disco. correcto, sin embargo, vas a ver a Steve Vai y te lo pasas pipa porque el tío además es un cachondo mental, ¿vale? Y aparte da un espectáculo que conecta con la gente Pues lo y, que pasa con los Vice, lo que pasa con Baby Metal, lo que pasa con Bad claro. Maid. Ah, por cierto, Baby Metal ha puesto una foto que se ha hecho con Slipknot. ¿No la has visto? No, Slipknot, no lo he visto, ¿no? Slipknot, fíjate tú cómo es el tema del respeto a Baby Metal. Slipknot le ha pedido hacerse una foto con Baby Metal. Dices tú, esto es el mundo al revés, ¿no? No, 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 es que para que os hagáis una idea. Es que Baby Metal, las colaboraciones que estoy viendo por ahí Oye, con... y esto es para analizar. Si todo el mundo quiere hacer una colaboración con Baby Metal, ojo, ¿Será por algo? será por algo. Claro, Eh, efectivamente. y yo quiero, por ejemplo, que los Bytes se proyecte internacionalmente como lo está haciendo Baby Metal, en el sentido de que le den oportunidades de sitios grandes y tenga más Acabarán haciéndolo. esperemos, más visibilidad. Yo le sugeriría un cambio de manager, pero bueno, ya que ellas hagan lo que quieran. Bueno, o por lo menos que un promotor potente o lo que sea. Venga, pues y llevamos 50 segundos de canción, tío. Le voy a dar un poquito para atrás. 50 segundos.
Esta parte me ha encantado. Antes hemos hablado de las guitarras gemelas, pero se han, El bajo. no, el El bajo. bajo y Haruna. No, no, se han fusionado Haruna y Fami para dar. Era como una pisonadora, como aquí Sí, llego sí. yo y meto mis graves, ¿vale? A ver, Además, sí, un sí, pelín por encima de las dos guitarras. sí, 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 total, a ver. Esto es. Escuchad, amigos, porque esto es Haruna más Fami, golpe debajo en el pecho y vamos que nos vamos. Esta parte es muy Halloween, tío, ¿verdad? Sí. Eh, Adem- eh, Además, es que Fami se acerca a la velocidad del doble bombo. sí, 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 sí. Por cierto, la que he dicho muy Halloween. ¿Qué me gustaría a mí un dueto a Sami Kiske? Oh, oh, oh. Yo compro, ¿eh? Me pondría Compro ahora como mismo. los Simpsons cuando se le cae a Homer la olla en plan. Ah, pues Oh. igual. Bueno, bueno. Pero esta parte, digamos, enlace hasta el estribillo, ¿vale? El puente, ¿no? Que se suele llamar, pues es muy Halloween. Uy, ¿qué me está gustando la sección rítmica de esta canción? Pero ¿qué me está gustando? El, el cómo cabalga el El bajo, bajo. ¿eh? Tucutun, 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 Sí, sí. tucutun, tucutun, tucutun. Es impresionante. Bueno, junto con Fami, junto con Haruna, es que estas las dos, es que tienen como una química muy Sí, buena. sí, están fusionadas Sí, ahí. sí, 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 qué bueno.
Un solo de bajo. Madre mía. David, Me han salido volando los lo he pelos. escuchado. Un solo de bajo. Madre mía, Un, Fami. un solo de bajo. Y me he quedado flipado. He estado pegando botes de la silla, lo siento. Pero es que no me lo esperaba. A ver. Aquí va a empezar lo bueno, ¿eh? Atención, porque es que le mete, súbele el volumen, porque vamos, esto merece empieza a meterle cera al bajo, que es impresionante. Oye, otra cosa para comentar, estamos parando un montón, pero es que hay muchas cosas por comentar, que los coros. Me encanta, empiezan los coros y es como que te envuelven. Hacía yo este gesto porque es Asami, creo que cantan todas aquí, ¿eh? Creo que Miyako, por lo menos Miyako y Fami seguro, y Midori probablemente también, ¿vale? Es decir, cómo apoyan a Fami a Asami en esta parte es impresionante. Yu, me he puesto como una moto y eso que no hemos visto vídeo, es imagen fija, vamos. Lo llego a ver en concierto y yo no sé qué me pasa. Pues nos hubiéramos quedado con la boca literalmente abierta. Ya ves, ya ves. Lo de esta chica, de verdad. Ostras, tiene muchas cosas. A ver, la apertura es impresionante. Lo que te he dicho, esto para abrir un concierto, pues de cajón. Bueno, no me extraña que lo hayan utilizado para anunciar lo del Para Budokan. promocionar, sí, sí. Sí, sí, sí. Las guitarras funcionan fenomenal. Bueno, lo bueno de que siempre tengan la misma disposición Miyako y Midori es que sabes dónde están cada una cuando te suenan por los auriculares. Y claro, Y me ha resultado raro que ha empezado Midori en vez de Miyako. bueno, En los solos. Porque ha empezado en la izquierda, ¿no? sí, empezando en el lado izquierdo, que sería Midori, y después en el lado derecho, que era Miyako. Miyako, sí. Sí, 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 sí. Bueno, está bien, está bien. Después de cada una, pues han hecho cosas juntas. La voz de Asami está a un nivel altísimo, como siempre, que ha habido agudos que han estado aquí en todo lo alto. Em, eh, esta canción tiene, por un lado, una sección rítmica súper potente, y lo que tú dices, que hay veces que cuando se ha puesto Haruna a meterle caña el doble bombo, le seguía el ritmo Fami con la velocidad del bajo. Em,
Luego se marca un solo debajo, el solo debajo de Fami, con Haruna también acompañándola, sí, sí. haciendo filigranas. Pero eso en la parte preestribillo y tal que que estaba cabalgando con el bajo Fami, sonaban como si fueran uno solo, Haruna y Fami. Es Sí, decir, sí, sí. compactan, estas dos chicas compactan de una manera realmente Pues como, especial. como Midori Miyako. Ujú. Sí, que bueno, que lo de las guitarras gemelas que ellas no necesitan ya ni verse. Ni mirarse, ni mirarse. Están súper sincronizadas y es impresionante el nivel, digamos, tan alto de química que tiene el grupo en general, ¿vale? Yo las veo como reforzadas. Además, cada día más, porque Sí, Fami empezó ahí un poco, pues normal, viene de nueva, pues más tímida, ¿no? hasta que se hace al ambiente y al grupo y Claro, las canciones. el primer concierto que vimos estaba más paradita y en el último le hemos visto correr Sí, sí, por el escenario de punta a punta e incluso jalear a la gente. Bueno, es decir, digo, "Oh, de pronto ha cogido, se ve que ya tiene más tablas. está cogiendo Esa tablas, gira efectivamente. internacional que hizo le ha venido súper bien. Sí, Efectivamente. Yo no sé dónde van a llegar estas chicas, pero vamos, deberían empezar a, es lo que has dicho tú, a coger un promotor que las saque, que se llamen al de Baby Metal, que hagan tú imagínate una gira conjunta con Baby Metal. bueno, han coincidido en algún festival. Eso Sí, sí, no, pero ellas dos solas, eso, ya, ellas dos solas, ¿eh? ya. Claro, lo que es que eso, tío, es que porque me da cosa decir verlas que van, por ejemplo, a Estados Unidos y tocan en locales pequeños. em, bueno, supongo que todos los artistas tienen que pasar por eso Sí, claro, obviamente, hasta que los conocen. eh, efectivamente. Porque no es por falta de talento, es simplemente visibilidad. Necesitan que las vean más, ¿vale? Bandmate sí tiene más camino hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que los Bytes. Pero bueno, hay muchos grupos bueno, son, tienen lo necesario como para que les puedan ver más. Me estoy quedando con una frase que dijo Asier cuando estuvo con nosotros en el programa en el segundo especial de anime, que dijo, es que el mundo tampoco no les interesa. Y claro, con el talento que hay en Japón, lo mismo empiezan a opacar a mucho No, talento sí, de sí, de no, otros sí, sitios. sí, tienes razón, ¿Sabes lo que te porque digo? Que, hay grupos de los 80 que son increíbles, Lone Souya, X-Japan, que sinceramente yo no los había escuchado. Y mira que hace años. es como Sekima, Seikima que se podría comer con patatas a Kiss. aquí, pero vamos, ¿Qué pasa? Que, seguro, seguro, claro, eh, que no interesa. no interesa, no interesa. Es decir, ahora que vas a meter en Estados Unidos a Seikima para, ¿me entiendes lo que te digo, no? Es decir, poner un poquito en una situación difícil No, pero ya no en Estados Unidos, sino, hombre, a lo mejor en Estados Unidos no, pero mira si tienes mundo para... Mira, ahora yo espero que hagan una gira por Europa Sequima y aterricen en España. Debe ser impresionante poder verlos. Así que bueno, y los Bytes espero que tengan más oportunidades de demostrar lo que valen porque son tremendas. Y desde aquí nuestro granito de arena, oye, si podemos dar a conocer Sí, en otras partes del mundo que no sea Japón claro, a estas chicas y a esta música, esta calidad de músicos que hay en Japón. por En supuesto, Japón, Corea, los que hemos traído de Rusia, de Australia ha venido alguno también. claro. Sí, ¿eh? Así que nada, es decir, la parte de, digamos, de divulgar.
y difundir la música japonesa en general, ¿vale? Pues esperemos que resulte, ¿no? Y tengan más fans a nivel internacional. Bueno, Y pues oye, si algún grupo por esta labor nos quiere invitar a un concierto, oye, nosotros estamos dispuestos, ¿eh? genial, genial. O si venís a España, pues nosotros, Sí, oye, vamos para allá, al concierto que sea. Gracias, amigos. Gracias, bueno, pues Jorge, ¿eh? a Jorge por patrocinar la reacción, por supuesto. Y bueno, ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, pues dale a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Y en el nivel uno pues veis las reacciones antes que nadie y en el nivel 2 tenéis reacciones extras. Bien, que hemos puesto hace poquito policía. Después, sí, sí, el Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas que dependiendo del que elijas tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo de todo un mes. Bien, los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción y por último, si ves una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.